que hemos traído una representación, muy buena representación de los especialistas a los que más solemos interconsultar y a los que más frentes nos solucionan, ¿no? Y tenemos a Susana Naval Martín, que es la jefa de sección de oftalmología pediátrica del Hospital de la Paz, a María Olga Arroyo Riaño, que es profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid y es la jefa de rehabilitación del Marañón, a Silvia Gutiérrez Vigo, que es nuestra compañera psiquiatra de la infancia y adolescente y es la coordinadora de urgencias y consulta de trastornos del neurodesarrollo aquí del Niño Jesús, y a Berta Moyano y Elena Ranz, que son nuestras referencias en medicina interna en el Hospital de la Princesa y a quienes hacemos la transición, en concreto de síndrome de Rett y Rett-like, que después lo contamos un poco mejor. Así que la idea es como una... Hay que escucharles a todas, porque creo que es muy importante y siempre nos aportan un montón, así que a ver cómo nos organizamos para terminar a las 4:15 y que todo el mundo haya contado la cantidad de cosas que tienen que decir. Entonces, la primera pregunta que lanzaría a la mesa es: siempre el miedo, desde el neuropediatra, que a lo mejor a veces hacemos como internista, es convertirnos en interconsultadores, ¿no? Es decir, lo que hacemos es mandar un montón de consultas a un montón de especialistas y eso va un poco en contra de lo que queremos de mejorar la calidad de vida del entorno del paciente, ¿no? Si les llenamos de consultas médicas es imposible que sea compatible con una vida normal, ¿no? Hay alguno de los dos padres o los dos que van a tener que abandonar un poco su vida. Entonces, lo primero que querría decir es: ¿qué criterios creéis que tienen que tener un paciente con una encefalopatía epiléptica de desarrollo para que os lo mandemos, para que digamos, oye, sí que creo que este paciente deberíamos mandarle a mi especialidad? Así que, pues, empezamos por... bueno, pues empezamos por Silvia. Bueno, pues si queréis, por la parte que me toca a mí, que es la parte de psiquiatría, de infancia y adolescencia, yo diría que todos aquellos pacientes, a lo mejor no en los primeros momentos, ¿no?, que está debutando la enfermedad, sino cuando aparecen o problemas de conducta, comportamientos muy disruptivos, esa irritabilidad que muchas veces es difícil de tratar y no solamente es debida a la propia epilepsia, ni tampoco efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos, y los problemas de sueño, que a veces son muy resistentes a los tratamientos que habitualmente en neuropediatría soléis manejar, ¿no? Yo diría que serían como los tres principales focos, ¿no?, donde podríamos nosotros ayudarles, porque es verdad que lo que podemos hacer, yo creo casi todos nosotros, es intentar no perjudicar más, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, porque lo decíamos desde esta mañana, ¿no? Son pacientes donde la polifarmacia es, no voy a decir lo habitual, pero sí, hay fármacos, entonces uno tiene que ser como muy cuidadoso con los ecofármacos para que no interaccionen, para que no produzcamos efectos secundarios que no tienen y que encima se los vamos a producir. Y entonces siempre, ¿no?, el riesgo-beneficio, pues siempre lo tenemos que estar ahí con una gran balanza, ¿no? Bueno, un balance de bueno, pues cuánto le beneficiamos, cuánto le perjudicamos, ¿no? Y eso además, pues bueno, yo creo que a todos nosotros, por lo menos desde la parte de psiquiatría, nos ayuda mucho tener a los neurólogos aquí muy cerca, que tenemos la suerte de trabajar en el mismo hospital, por eso, para coordinarnos y no meter la pata, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Yo diría que eso sería un poco en el caso de nuestra especialidad, ¿no? Bueno, en el caso de oftalmología, que somos uno de esos grandes servicios interconsultados en el hospital, como habéis visto antes, el 50% de los pacientes crónicos complejos tienen algo. Pues yo creo que depende de la fase del niño. Hay momentos en la fase del diagnóstico en el que podemos formar parte del fenotipo, o sea, de qué características tiene ese niño que pueda ayudar al diagnóstico en sí. No es lo mismo, hay algunos síndromes que tienen colobomas o que tienen atrofias ópticas o que tienen glaucoma, y nosotros podemos dar una etiqueta más a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Luego, en evaluar realmente si esa ceguera cortical que, por ejemplo, caracteriza a estos niños realmente se puede clasificar como cortical o no, porque antes de poder hablar de algo cerebral tienes que poder descartar que sea un origen ocular, que sería la causa siempre más frecuente. Luego, a lo largo de su infancia, hay que tener en cuenta que el 80-90% de los niños que tienen trastornos del desarrollo tienen algún tipo de manifestación ocular, y los más frecuentes son los defectos de refracción, pero quizás un gran defecto de refracción no corregido todavía limita más la vida de ese niño, con lo cual ya eso es un punto importante, aunque solo parezca que sean unas gafas. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con los efectos secundarios de las medicaciones, que en el caso de los antiepilépticos afectan a la vía visual.
el caso de rehabilitación, partiendo de un hospital grande con un servicio de neonatología potente y neuropediatría, yo creo que deben ser derivados, de hecho lo son, ante la sospecha. O sea, ante un niño hipotónico que ya se ve que tiene algunos gestos, reflejos, actitudes raras, aunque no se le hayan puesto los 7 apellidos que luego ayudan tanto a establecer el pronóstico y las intervenciones, pues desde el primer momento ya empiezas a conocer a la familia, a dar instrucciones a la familia, a empezar ya con las terapias para fomentar ese neurodesarrollo y luego ya vas afinando el tiempo. Entonces yo diría que el momento es desde la primera sospecha, ya sea del neuropediatra o del neonatólogo, para empezar una intervención. Bueno, ahora quieren llamarle, cambiarle el término de temprana a una intervención a tiempo, pero en este caso sería prácticamente una intervención temprana. Y luego, bueno, realmente son niños que con estas patologías crónicas, por una cosa u otra y con distintas cronologías, le vas a seguir toda la vida, vas a seguir la transición y luego va a seguir en la vida adulta, ya sea problemas osteomusculares, de neurodesarrollo, problemas de ayudas técnicas, problemas de la deglución, problemas de la comunicación tan importante. Entonces creo que desde el primer minuto se ayuda mucho. O sea, que rehabilitación siempre. Y si no está seguido y a lo mejor le encontramos un paciente que ya está en su colegio de educación especial y le están viendo los fisios, pero sí que de vez en cuando, con una periodicidad anual, quizás un rehabilitador debería seguirle. El proceso natural, que yo entiendo que cada uno estamos en un medio y hablar con compañeros, ¿no? El proceso natural de un hospital de tercer nivel. Nace el niño y el neonatólogo hace la interconsulta a rehabilitación y a neuropediatría. Entonces, rehabilitación valora al niño y si tiene algún retraso de cualquiera de las áreas, empieza a subir el terapeuta, el fisio, el logopeda, quien se necesite. Cuando el niño es dado de alta, por lo menos en la Comunidad de Madrid, es difícil que inmediatamente tenga un tratamiento ni en educación ni en servicios sociales, tiene que pasar por un centro de valoración, luego va a un centro de atención temprana y a lo mejor en eso pasa meses. Pues lo lógico es que te quedes al niño hasta que el niño tenga un centro cercano a su domicilio de atención temprana. Y luego tú ya le vas valorando periódicamente, pues cada 6 meses, cada 8 meses, y vas viendo qué necesidades tiene. Normalmente lo que es la intervención terapéutica ya se queda siempre en sus centros de referencia, o el uno o el otro, pero hay intervenciones puntuales e ingresos que luego el pediatra dice no puede ir otra vez al centro de atención temprana al colegio y tiene una telectasia arriba, le vuelves a ver, le vuelves a seguir. Entonces por eso digo que es muy difícil decir un estándar, pero creo que tienes que estar ahí acompañando siempre para los momentos puntuales en los que es importante que puedes aportarle un poquitillo más. Vale, o sea que sí que presente tiene que estar, aunque sea ya mayor y haya incluso perdido, a veces ocurre, ¿no?, que ha perdido las citas en rehabilitación, de vez en cuando, incluso antes de la transición. ¿Crees que en rehabilitación debería verle antes de, o sea, transicionemos a los 14, 18 años? Bueno, es que los vemos una vez al año. Claro. Una vez al año, y como decía el compañero, hacemos también muchas llamadas telefónicas para evitar desplazamientos, porque en niños a lo mejor que no les puedes aportar nada más que el cambio de una silla de ruedas o el cambio de una ortesis o un comunicador de voz, entonces siempre haces un seguimiento para uno de los múltiples órganos donde lo no farmacológico tiene su papel. Vale, perfecto. Pues unas preguntas rápidas a cada una y pasamos a la siguiente pregunta. Pero la siguiente pregunta común. De psiquiatría, Silvia, a veces da mucho miedo o hay un miedo todavía arrastrado de poner tratamientos psiquiátricos o conductuales farmacológicos en niños que tienen epilepsia. Y eso es como una cosa heredada todavía, que hay muchos psiquiatras, o por lo menos se diferencia, en plan, no, esto es neurológico, ¿no? Entonces, como esto es neurológico, no me meto en el problema conductual que tiene. Sí, bueno, ¿qué os voy a decir? Es un caballo de batalla que tenemos también nosotros. O sea, estos niños serían niños del hospital. En el lenguaje, ¿no? O sea, si tú los mandas a centro de salud mental infanto-juvenil, te va a decir, es demasiado complejo, es mejor que lleven al hospital, que ahí están todos, se coordinan y sigue habiendo mucho respeto, pues porque claro, los antiepilépticos, pero es lo mismo, si el paciente está estabilizado y en neurología nos decís, el paciente está estable, en este momento poner una medicación, ya no puedes utilizar ningún otro fármaco más. Si tienes la epilepsia controlada, ¿por qué no? Vas a poder utilizarlo con cuidado, dosis bajas, bueno, eso sería un poco, y luego pues la elección del psicofármaco, pues un poco en función también de la experiencia y de las características del paciente, que no hay reglas
Bueno, como ya habéis visto, no hay un tratamiento que digamos de elección para estos pacientes, no. Aquí, como decían, no sé qué lo decía uno de los compañeros esta mañana, todo vamos fuera de indicación, off-label. Quiero decir, si vamos los psicofármacos, ninguno está indicado para menos de 18 años. O sea, estaríamos todos, no se sabe dónde. Tienen que confiar en nosotros, las familias, porque es que es verdad que no tenemos más fármacos que los que hay y no están indicados la mayor parte de ellos, pero los tenemos que utilizar porque no nos queda otra. Y estamos acostumbrados a hacerlo, o sea, no queda otra. Ahí es la experiencia del clínico, en muchos casos, porque no hay artículos, no hay guías que te digan vas por el buen camino cuando tú vas viendo que el paciente mejora. Y eso es lo que a ti te sirve y lo que la familia te transmite, ¿no? Y dices, bueno, pues parece que voy por el buen camino, vamos a ver hasta cuándo nos dure, ¿no? Pues así vamos. Para la doctora Noval, ¿tienes la sensación de que a veces mandamos en situaciones que no tiene tanto sentido, por ejemplo, el seguimiento de un niño con vigabatrina, que es como y en otras ocasiones no lo mandamos? ¿O cómo crees que está? Pues, a ver, la vigabatrina es verdad que se supone que tiene una toxicidad muy alta, pero para hacer un buen seguimiento de un niño con vigabatrina necesitamos ser capaces de hacer campos visuales. Claro. Si estamos ante un niño que no es capaz de hacer una prueba que es compleja, ningún otro tipo de prueba ha demostrado que realmente sea capaz de detectar. ¿Qué recomendaciones harías para un niño que está tratando con vigabatrina? ¿A partir de qué edad crees que tiene sentido derivarle? O sea, si tiene algún trastorno del comportamiento visual siempre, nosotros probablemente, o sea, a partir de los 3 años somos capaces de hacer muchas cosas con un niño. Porque hay pruebas que son objetivas, como la OCT, que ya nos podría decir algo, pero la prueba que sería la principal del campo visual, hasta los 6 o 7 años no somos capaces de hacerlo. Lo digo por también las expectativas de los médicos y de la familia de que vamos a ser capaces de decir, porque ni los potenciales ni estos retinogramas a día de hoy tienen un estándar que realmente nos diga qué es toxicidad y qué no. Muy bien. Vale, pues siguiente pregunta, así a la mesa. ¿Qué avances en vuestra especialidad creéis que han ocurrido en los últimos años en niños con encefalopatía epiléptica del desarrollo que se pueden beneficiar, o que digáis, esto creo que no lo hemos transmitido bien o creo que no se sabe suficiente? Yo diría que mi especialidad muy poquito, ¿sabes? Es verdad que ahora está habiendo mucho, aparte de lo que decíais, ¿no? Lo decíais yo creo esta mañana, de los probióticos y toda esta parte del eje, ¿no? Cerebro, intestino. Bueno, pues es una línea ahí que está... Bueno, ahí se está explotando, se está investigando sobre las ventajas que pueda suponer, pues, en todo lo que supone neurodesarrollo y sobre todo en las edades más tempranas. Pues luego también es verdad que por lo menos en psiquiatría está habiendo ahora, bueno, o hay una tendencia a la estimulación magnética transcraneal, ¿sabes? La superficial, que es para nosotros más sencilla, más que la profunda, pero tampoco ha demostrado hasta ahora una evidencia de que realmente ayude o aporte un beneficio extra a pacientes, por ejemplo, con encefalopatía. A lo mejor en pacientes con neurodesarrollo que tienen un TEA sin otras comorbilidades, bueno, algunos estudios dicen que hasta un 25%, pero esto es, depende cómo lo mires, es muy poquito, ¿no? Y hay que ver si el paciente es capaz de aguantar unas cuantas sesiones de la estimulación, quietecito, porque son como 20 minutos, 25 cada sesión. Bueno, pues hay un campo por ahí, ¿no? Que dices, bueno, es de psiquiatría, es de neuropediatría, bueno, pues está ahí a caballo, ¿no? Podría ser un territorio, pero yo os digo que en este tipo de encefalopatías no hay estudios que te digan que eso pueda aportar algo, ¿no? Pero bueno, por buscar algo más novedoso en el que también desde la parte de psiquiatría infanto-juvenil pues nos estamos poco a poco intentando, ¿no? Aprender o a ver qué ventajas podemos aportar, ¿no? Respecto a los psicofármacos habituales que son los que tenemos, que no es que tengamos otras herramientas mucho más sofisticadas que esas, ¿no? Pero bueno, me atrevo a decir un poco esto, ¿no? Así en principio. Yo creo que, bueno, en oftalmología pediátrica en general, el que cada vez tengamos más dispositivos que sean utilizables con los niños, incluso con los no colaboradores, nos está permitiendo conocer mucho más. Pero luego yo creo que si hay algo en este tipo de enfermedades que es beneficioso es que se empieza a hablar de deficiencia visual cerebral en los servicios de oftalmología o en las unidades pediátricas. Ha sido siempre un gran desconocido, ha quedado siempre en el cajón desastre del niño que tiene un trastorno del desarrollo sin que nadie sepa perfilarlo.
si empezamos a hablar de ello, empezamos a estudiarlo, empezamos a caracterizarlo, porque realmente estamos mezclando desde la ceguera cortical a muchos tipos de deficiencia visual cerebral, no es lo mismo que sea dorsal que sea ventral. Ahora mismo tenemos muchos cuestionarios que nos están permitiendo subclasificar ese defecto cerebral. Nuestros informes, que me decía antes, es un gran problema en general. Los informes de oftalmología están llenos de acrónimos, no los entiende nadie, ¿no? Eso lo sabemos todos. Bueno, pues nosotros ya tenemos una serie de test que es que no te digo que tiene una deficiencia visual cerebral, te digo que este niño tiene un problema en la atención visual, pero no en la comunicación visual, o que tiene un problema de relaciones espaciales, pero no de reconocimiento de caras. Nuestro objetivo es cada vez ir perfeccionándolo más y intentar traducir los informes, incluso qué supone para un niño el estrabismo. Hay veces que nos obsesionamos con que un niño con estrabismo hay que corregírselo, y hay veces que si un niño tiene un defecto en el campo visual, resulta que el estrabismo está ampliando su campo visual y no debemos hacer nada. Entonces, todo eso intentamos perfilarlo e informarlo para que sea comprensible por los médicos y en los colegios, porque si no, realmente no son capaces de adaptar su problema a su día a día. Ostras, pues me he quedado muerto todo completamente, ¿eh? Es una información súper interesante que no hay. Yo noto como un gran gap entre oftalmología y nosotros, la verdad, porque a veces yo creo que por parte de los informes y parte de la cantidad de cosas que se pueden hacer y que quizás nos estamos perdiendo, ¿eh? O sea que yo creo que es todo lo que has dicho me parece súper interesante y muy práctico, ¿no? Tanto especialmente para los profesores. Claro, sí, nosotros ahora mismo estamos trabajando en algunos test, o sea, nosotros tenemos test de comportamiento visual para niños menores de 2 años, que a veces lo extendemos en función un poco de su edad mental, y luego tenemos otro tipo de test que ya los ampliamos a los niños en primaria, ¿no? Para ver un poco cuál es su esfera dentro de todas las dificultades visuales que tiene. Pues nosotros hablamos de inteligencia visual, de percepción visual, e intentamos transmitirle esa información a los colegios también, haciendo informes en los que, igual que hacemos con la talla y todo lo demás, pues lo hacemos por percentiles. Este niño está dentro de lo normal en esta esfera, pero no en esta otra. Hemos estudiado niños prematuros, hacemos con los alcohólicos fetales, porque tampoco todas las deficiencias visuales cerebrales son iguales en función de cuál es la causa. Entonces, si avanzamos por ahí, podremos ir encontrando soluciones específicas. Lo que no va a haber nada es que lo arregle todo en general. Y a nivel de rehabilitación, que además muchos padres muchas veces nos preguntan por dispositivos, del exoesqueleto, de cosas que es verdad que todavía casi van muy por delante los padres que nosotros. ¿Qué nos podrías decir de los avances que ha habido? Bueno, a ver, el primer avance es que el café con leche para todo ya no sirve. Entonces, lo primero es, una vez explorado al niño, visto todos los informes, determinar cuál es el objetivo, consensuarlo con la familia, que la familia esté de acuerdo y reme en la misma dirección, y además evidenciarlo con escalas como la GAS para saber en cuánto tiempo y si lo hemos conseguido o no. Eso es lo primero, ¿no? Y luego la implicación de la terapia un poco tiene que ser un poco como contabas con los fármacos, ¿no? Terapias personalizadas, o sea, qué sesiones, qué terapias, cuántos días a la semana, con qué intensidad, con qué resultados espero, ¿no? Y eso no es nada fácil, porque además cualquiera que tenga un hijo, pues lo comentábamos antes, ¿no? Te parece que todo es insuficiente, pero a veces tienes muchas cosas accesorias que no le están aportando nada al niño, incluso le pueden estar perjudicando y a tu bolsillo, ¿no? Y luego aplicar las terapias con evidencia, ¿no? Desde hace 10 años ya hay múltiples publicaciones sobre qué terapias, para qué objetivos son útiles o no, ¿no? Entonces ahora ya las terapias pasivas están muy denostadas, son terapias activas, motivacionales, la repetición es muy importante, se tiende a que sea en su entorno, ya no van escalonadas, son multimodales, o sea, al mismo tiempo son terapias de fisioterapia, de terapia ocupacional, de logopedia, y luego, claro, las nuevas tecnologías suplen todo lo que no llega el desarrollo del niño, ¿no? Y ya no se hacen solo cuando ya se ha agotado todas las posibilidades, no, ahora lo más importante es la integración del niño en la sociedad, en la participación. Y si le tienes que dar una tablet, aunque tú esperes a que el niño hable, pues se la das ya para que se comunique con sus iguales. O si necesita una silla eléctrica para ir por el patio, se la das ya, aunque pueda utilizar los brazos, porque es más importante que se vaya hacia sus amiguitos a que le empujen, ¿no? Y lo que no sabemos todavía, dicen los exoesqueletos, los robots de manos, las gafas de realidad virtual, van a ser un apoyo enorme, pero concretamente en esta población tan minoritaria todavía tenemos que encontrar cuál es su espacio, claro. Cuando decimos de
Bueno, es que tengo muchas preguntas, pero bueno, vamos para centrarnos. Primero de todo, ¿alguna escala que podamos usar que creáis que nos sirva de screening para saber cuándo mandaros? En plan, mira, yo pasaría esta escala. Realmente en el día a día, en las consultas, no se suelen, nadie usa escalas o muy poca gente, salvo que estés en un estudio, ¿no? ¿Creéis que esta escala sí que habría que pasarla de vez en cuando? Porque a partir de este punto de corte, oye, sí que deberíamos... ¿Creéis que hay alguna que sea específica o con la anamnesis y los criterios que habéis dicho al principio? A ver, hay alguna escala que se puede pasar a los padres. Bueno, es el cuestionario este de aquí, Gracias. el GBCM, ¿no? Bueno, es un cuestionario que lo puede completar la familia y el colegio. O sea, hay un cuestionario para padres y otro para el cole. Y bueno, pues te puede dar información. Es verdad que lo rellenan los padres y lo rellena pues el tutor, la tutora, que mejor conoce al niño. Te puede dar una idea, ¿no?, de cuál es la visión que tienen el paciente, los padres, más allá de cuando tú hagas la historia clínica, les preguntes y ellos te digan qué es lo que les preocupa o qué es lo que más les cuesta manejar en el día a día, y también lo que los profesores en su cole, aunque estén en un cole de educación especial, ven, porque está claro que en un cole de educación especial los profesionales tienen mucha experiencia y cuando ellos están preocupados por un niño o han visto un cambio, hay que atenderles, a ver qué es lo que les ha llamado la atención en el cole, al profesor, a la profesora, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es una forma que tampoco te lleva mucho tiempo a ti en la consulta, de poder recoger esa información sin que tengas que estar coordinándote con el colegio en ese momento, que no hay tiempo, o viene el papá y no pueden venir los dos. Bueno, puede ser una forma de screening de todo, de problemas de sueño, de comportamiento, de atención, porque es un screening general de todos los tipos de problemas, ¿sabes? De comportamiento, conducta, irritabilidad, aislamiento, un poco de todo. Entonces, bueno, puedes hacer como un pequeño cribado, ¿no? Vamos a decirlo así. Como todo, lo que vale al final es la historia clínica y la impresión del profesional, pero bueno, te puede ayudar a recoger información. Okay. A ver, quitando que quiera saber si tiene alguna malformación asociada, todo bebé tiene que empezar a fijar entre los 2-3 meses. Tampoco tiene mucho sentido que lo hagamos antes, que nos envíen a un recién nacido, porque realmente no mira, ¿no? Y el primer gesto que va a hacer es el contacto visual con la persona que lo alimenta, que en general es su madre. Si eso falla en los 2-3 meses, sí o sí hay que verlo. Si hay cualquier trastorno de los movimientos oculares, hay que verlo. Los estrabismos que son intermitentes hasta los 3-4 meses son normales. Los constantes y de gran ángulo hay que verlos. Luego, en tu día a día puedes hacer un seguimiento con test como el prevías de comportamiento visual, que te da un poco de la idea de cuál. Prevías, se llama. Hasta los 2 años así te vale. Pero luego, por ejemplo, no vale la pregunta de si tu hijo ve bien teniendo los 2 ojos abiertos, porque puede ver por uno y no por otro. Con lo cual, eso lo único que queda es que alguien realmente lo compruebe. Víctor, ¿podemos hacer una pregunta? Sí. A mí una cosa que has dicho, Susana, antes, no conocía el concepto de ser capaz de identificar una cara, pero no el resto de las cosas alrededor. ¿Lo escucha el resto de sala? ¿No? Que le llama la atención que sea capaz de identificar una cara, pero no las cosas alrededor. Vale. Si no tiene un problema visual, ni por lejanía, ni cercanía, o sea, ¿cómo la identifica? ¿Por familiaridad? O sea, es que nosotros tenemos lo que es la corteza, o sea, la vía visual primaria, que el ojo es solamente la cámara de fotos, digamos, luego toda esa información atraviesa todo el cerebro y lleva a la corteza, y ahí es donde digamos que esa foto de ser píxeles pasa a ser una imagen. Pero luego toda esa información del cerebro y la corteza occipital pasa hacia adelante, y es cuando empiezas a utilizar esa información. Entonces, los grandes prematuros, por ejemplo, son los que siempre, con los que se empieza hablando de esto. La mayoría de ellos lo que tienen es un problema de la vía dorsal, de la vía que te sitúa en el espacio. Entonces tú eres capaz de identificar las cosas, pero si te pones en un entorno en movimiento ya sí que no eres capaz. O si hay demasiadas, hay un efecto que se llama crowding, en el que si tú tienes muchas cosas juntas, no eres capaz de verlas. Estos niños, por ejemplo, o tienes problemas de contraste, pues no, tienes que darles de comer en un plato que esté blanco y que no haya muchas cosas, porque si no, no es capaz de encontrarla, necesita aislarla. Pero si tú le aíslas la foto, yo le digo a estos papás, mira, el prototipo de dibujo que le gusta a estos niños es Pocoyo. Pocoyo tiene colores puros en un fondo blanco, ¿vale?, que no los satura.
En los libros de los niños hay libros que son maravillosos porque tienes muy poca letra, muy poco dibujo y un contraste buenísimo, y hay otros en cambio, como el Lobo el calzoncillo me parece que es el típico ejemplo del libro que no está hecho para estos críos, porque tienen unas letras con muy poco contraste dentro de mucho dibujo. Pues ahí, si tú le sacas el lobo, sabe que es un lobo, pero en medio de todo eso no es capaz de reconocerlo. Entonces, la vía ventral, que es la que no te reconoce el qué, esa es la más severa. Pero sí que puede haber niños que no sean capaces ni de reconocerlo. Hay daños a veces que tú le das a un crío, tú le dices ¿qué es esto? Y no te lo sabe, ¿no? Porque ha tenido un daño adquirido. Pero en cambio lo toca y sabe que es un boli. Muy bien, pues vamos con una parte importantísima. Ahora volvemos también, pero con la parte de transición. Muy bien. Aquí en nuestro centro sí que la doctora Ruiz Falcó lanzó hace muchos años una consulta de transición de epilepsia refractaria, pero a partir de la consulta de síndrome de Rett, pues la doctora Elena González pues montó la consulta de transición de síndrome de Rett, de niñas con síndrome de Rett. Y entonces sabía que tenía que ser diferente, ¿no? Y por eso se eligió la figura de médico interno, medicina interna, como al profesional que teníamos que dirigirnos, ¿no? Que teníamos que transicionar. ¿Por qué es importante y desde hace como 2 años ya, Elena? 2 años yo creo que se inició, sí, ¿por qué es importante hacer una transición en un paciente con encefalopatía epiléptica y el desarrollo? Pues, o sea, realmente, fíjate, nosotros empezamos con lo de la consulta de transición precisamente con la esclerosis tuberosa con la doctora Ruiz Falcó, porque nos dábamos cuenta de que los pacientes que tienen problemas neurológicos, hay enfermedades que no solo tienen afectación neurológica, sino que tienen afectación sistémica, ¿no? Y como ha explicado el doctor Toledo esta mañana, la medicina del adulto es muy diferente a la medicina del niño, ¿no? En la medicina del niño hay una figura de especialista intrahospitalario que se encarga de su órgano, pero que también sabe valorar otros problemas que tiene el niño, ¿no? Porque tiene una formación en pediatría general, digamos, y eso en el adulto no es así. Entonces, el neurólogo, el cardiólogo, el neumólogo, el nefrólogo del adulto tiene mucho más conocimiento, quizás pues porque a lo mejor la patología del adulto es más extensa o porque hay muchos más pacientes de su especialidad, pero no tiene conocimiento de nada de lo que se sale de su especialidad, ¿no? Pero de nada, de nada. Entonces, es necesario un especialista generalista, que es el médico de familia, y el internista, ¿no? A nivel de atención primaria el médico de familia y a nivel de hospitalaria el internista, que sirva un poco de coordinador y que a nosotros nos gusta también la figura del director de orquesta, ¿no? O sea, el internista no sabe tocar el violín igual que el violinista, ni el cello, pero sí sabe ver el conjunto de todo, ¿no? Y ve al paciente de una manera más integral. Entonces, evidentemente, si nosotros tenemos una encefalopatía con un chico que tenga una encefalopatía, una chica que tenga una encefalopatía por CDKL5, no vamos a manejar la epilepsia como lo hace ni el neuropediatra ni como lo hace el neurólogo, pero teniendo al neurólogo a nuestro lado, sí que vamos a ser capaces de valorar otros problemas en su conjunto. Entonces, creo que a medida que los niños van saliendo adelante y llegan a la edad adulta, es imprescindible que les recoja alguien que sea capaz de ver el problema de forma integral, ¿no? Porque tienen problemas de otros tipos que el especialista del adulto solo del cerebro no es capaz de abordar, ¿no? Entonces, lo aprendimos eso primero con la esclerosis tuberosa, la iniciativa del síndrome de Rett nos resultó muy interesante. Y bueno, de pacientes con CDKL5, pues hemos conocido alguno, Elena tiene uno, gracias a que era un red light, ¿no? Pero pues estos niños van a ir llegando a la edad adulta y necesitan un coordinador de sus enfermedades en la edad adulta, ¿no? Tienen problemas respiratorios, tienen problemas digestivos, el sistema nervioso autónomo, a medida que va avanzando la edad,
va dando muchos problemas, y lo vemos en muchos pacientes que tienen problemas neurológicos, y esos problemas nosotros estamos acostumbrados a verlos en otras patologías neurológicas degenerativas del adulto, como la enfermedad de Parkinson, como el deterioro cognitivo por distintos tipos de demencias, que normalmente los maneja más el internista. ¿Y cómo? Porque hay todavía el miedo a la transición, que es un poco el miedo de abandonar la medicina del niño, de la infancia, a la medicina del adulto, ¿no? Y yo creo que en estos pacientes justo es como el paradigma de que más miedo da, ¿no? ¿Cómo podemos...? Porque al final, cuando ves la consulta de transición dices, jolín, ¿cómo es necesario es esta consulta, ¿no? Porque te parece que es un acto en el que nos reunimos tanto en medicina interna como en neurología en una misma consulta, y se cuenta al paciente y ya directamente esos son los médicos. Y eso que yo creía que no era tan importante antes de verlo, cuando lo vives dices, jolín, qué importante es, ¿no? ¿Cómo de importante es eso para la familia? ¿Cómo podemos ayudar desde la neuropediatría o desde la pediatría a hacer la transición más fácil y quitar miedo a los padres? Porque yo creo que somos parte del problema, ¿eh? Bueno, es normal que las familias, que desde el inicio de estas enfermedades, que en este caso, por ejemplo, pues se manifiestan desde épocas muy precoces en los niños, pues se cree una confianza y un lazo estrecho, ¿no?, entre el equipo que siempre la ha valorado desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico, hasta esas complicaciones que ha ido desarrollando en los primeros momentos. Entonces, es verdad que perder ese lazo que le une con el equipo que le ha ayudado en todo en esta primera fase de la enfermedad, pues dé mucho miedo y que no sea recibido adecuadamente, porque vas a encontrarte con unas personas que no conoces en un ambiente que es completamente diferente, porque el hospital, por ejemplo en este caso Niño Jesús, que además en nuestro caso son dos hospitales que están ubicados en diferentes sitios, la transición se hace desde dos hospitales diferentes, uno exclusivo de pediatría y otro exclusivo de adultos, pues es completamente diferente. Entonces es normal que haya miedos y que sea un proceso difícil para las familias. Entonces yo creo que inicialmente el proceso de transición, lo más importante es hacerlo pues de forma planificada, coordinada, preparada y consensuada entre los profesionales, pero también con la familia y el paciente en los casos que también pueda participar en ello, para que ese lazo se transmita de un equipo un poco a otro. Esta planificación, pues primero hay que establecer como unas diferentes fases, ¿no? En principio lo que está un poco descrito en la transición, pues primero planificar cuándo es el momento mejor para hacer esa transición en estos niños. O sea, la edad no es solo el único criterio, ¿no? Que muchas veces sí que es verdad que hay que pasar a la edad adulta, pero no es el único criterio. El criterio de la edad tiene algo que ver, pero también hay que buscar el mejor momento. Hay que ir informando un poco de este proceso a las familias para que ellos estén preparados, que se va a producir en algún momento y siempre hay que hacerlo en el momento más adecuado. Pues hay que intentar que no sea en momentos en los que hay cambios recientes de tratamientos, porque muchas veces el que funcione o no puede estar interferido por otros factores que no sea solo el fármaco o la patología, sino pues también la forma de llevarlo por la familia y por el paciente, porque al final también es un estrés el cambiar de lugar, el cambiar de sitio. Entonces es importante que este proceso no se lleve a cabo pues cuando hay cambios de tratamiento o cuando queden algunas intervenciones pendientes, un poco finalizar un poco esa fase. Y luego también hay en algunos pacientes pues que hay que evaluar el pronóstico, ¿no? Porque
si el pronóstico de ese paciente es probablemente a corto plazo, pues a lo mejor el pasar por este momento estresante tanto para el paciente como para el niño pues no es adecuado aunque tenga los 18 años, ¿no? Entonces, por eso que no siempre es el criterio de la edad lo que tiene que intervenir. No sé si querías... terminar, por favor. Vale. Luego es importante identificar a la persona que se debe hacer un poco esta transición, ¿no? Pues nosotros hemos considerado, bueno, vosotros realmente nos habéis considerado como unas personas como adecuadas para hacer la transición de este tipo de patologías, porque creéis como pediatras, aunque sois neuropediatras, pero también, como decís, sois pediatras globales, internistas de la pediatría, pues identificar a dónde es la mejor persona a la que hacer la transición. Que en este caso parece que es internista, pero que también podría ser cualquier persona que esté implicada en el manejo de esos pacientes. Lo digo por si en algún sitio pues se realiza de otra forma. Claro, o sea, yo creo que eso tienes razón, que no tiene por qué ser una misma, o sea, que no tiene todo hospital tiene su peculiaridad y lo importante es la idea de transición, ¿no? Pero es verdad que el buscar a la persona, que es que se hace así, en plan, esta persona que está comprometida con ese tipo de enfermedad, eso al final muchas veces funciona mal, porque en medicina no tenemos el trabajo más estable del mundo a nivel de... Entonces, creo que entonces de pronto esa persona desaparece y entonces se desmonta todo el sistema de transición. Sí. Y eso, claro, tiene que ser quizás la unidad, ¿no? En plan, bueno, pues medicina interna se encarga, que ojalá estéis vosotras siempre, pero si no estáis, pues se encarga medicina interna, ¿no? O sea, que por lo menos otros servicios, otros hospitales que hemos visto eso, que ocurría, que era muy personalista, ¿no? Y eso es un problema. Sí, y yo estoy de acuerdo con la decisión de medicina interna, por lo que ha dicho mi compañera. Y entonces yo creo que es planificar un poco el momento en el que se va a hacer esa transición. Identificar los problemas de ese paciente para poder hacer esa transición de forma adecuada. Y luego ya el momento como tal de la transición en sí, pues es importante que quede reflejado y que el grupo de adultos que recibimos al paciente dispongamos de toda esa información que ha pasado con vosotros, que es muy difícil reflejarlo en un informe. Pero es verdad que es una cosa muy importante para nosotros porque realmente es la forma que vamos a conocer un poco al paciente y nos vamos a hacer a la idea de ello. Y es importante que conste tanto los datos, pues todos los problemas que haya tenido ese paciente a lo largo de su historia y cómo se ha manejado y la actualización de ese problema, porque hay muchos de ellos que probablemente se hayan podido resolver y en otros casos pues probablemente siguen en activo y cómo se están manejando. Y luego el poder mantener también un contacto, ¿no? O sea, que la transición no es hoy te despides del doctor Soto y mañana te ve la doctora Ranz, sino que hay también una continuidad, ¿no? Porque muchas veces, como dice Elena, en el informe no puedes dejar reflejado 18 años de evolución de una enfermedad grave, compleja. Entonces necesitamos un buen informe sin ningún lugar a dudas, pero también el poder que nos contéis el detalle de ese paciente. Pues este paciente, ¿no? Yo recuerdo algunas consultas con vosotros, ¿no? Que pues esta paciente tiene estas características y tiene este carácter y tiene tal, ¿no? Es alegre, o sea, muchos detalles que te permite conocer un poquito a ese paciente que tú vas a recibir de nuevas, pero que ya tiene una historia de paciente muy larga, ¿no? Entonces el feedback, el reunirnos juntos y a mí me ha pasado con vosotros y también con Verónica en las consultas de esclerosis tuberosa, ¿no? De ver en el informe, a lo mejor, pues esto no me queda claro, pone que tiene un SEGA, pero resulta que luego no veo la anatomía. O sea, el feedback, vosotros conocéis a ese paciente de muchos años y el que te dé esa información te permite conocer un poco más al paciente, que yo creo que es muy importante, ¿no? En estas enfermedades crónicas, el conocer el evolutivo, ¿no? Yo creo que también vosotros estáis haciendo muy buena labor
diciéndoles a las familias, ¿no?, que confíen en nosotras, ¿no? O sea, y bueno, pues nosotras tenemos que ir haciendo el camino también, o sea, quiere decir que el camino se hace al andar y hay algunas enfermedades que no han llegado a la edad adulta, por desgracia, nunca hasta ahora, y ahora pues tenemos que empezar a formarnos, a conocer vuestra experiencia, que vosotros nos enseñéis, la experiencia que vosotros tenéis con determinados fármacos, y luego pues lo que nosotros le aportamos a ese paciente de nuestra experiencia en adultos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay cosas que a lo mejor vosotros no veis en la infancia, pero que nosotros en la edad adulta sí hemos visto en otro tipo de pacientes, ¿no? Accidentes de tráfico, daño neurológico después de daño establecido por un traumatismo, por una hemorragia, ¿no?, que también te enseñan cosas, que no es exactamente lo mismo, pero sí te enseñan cosas de pacientes con enfermedades neurológicas y que pueden parecerse, ¿no? Entonces, yo creo que es una coordinación entre dos servicios para intentar aportar lo mejor a enfermos y a enfermedades que no son muy conocidas por nadie, ¿no? Que no hay un experto, o sea, ¿no? Dices, bueno, ¿quién es el experto en España de la encefalopatía? Dice, pues el experto como mucho tiene 30 pacientes. ¿Eso es el experto? Pues sí, es el más experto, ¿no? A lo mejor en otras patologías en el adulto pues nadie se consideraría experto por tener 30 pacientes, ¿no? Que imagínate nosotras, ¿no?, en diabetes, ¿no?, o los ensayos, pues son miles y miles y miles, ¿no? Dices, tengo 30, pues tú no me sirves para nada. Pues en estas enfermedades el tener un grupito pequeño, una familia, 2, 3 niños, ya es muchísimo. Entonces funcionamos mucho por la experiencia de otros, aprendemos mucho y vamos haciendo poco a poco el camino así, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos podéis aportar también desde pediatría, ¿no?, que vosotros habéis caminado con ellos, ¿no?, y vuestra visión de neuropediatra, ¿no?, que es muy diferente de la que tenemos nosotras como internistas. Sí, pero está claro que empiezan a tener problemas de adulto y, como dice Elena, pues oye, ya no son niños con un cuerpo de adulto, eso es un error, son adultos con discapacidad que tendrán problemas de adultos. Entonces eso es fundamental entenderlo y salir del paternalismo. Yo, si me permitís, una figura que no ha salido es precisamente en la etapa de transición es la trabajadora social, porque yo creo que todos los que trabajamos en el mundo infantil sabemos lo que es la atención temprana, las escuelas, la necesidad educativa especial, el profesor de apoyo, la discapacidad, la dependencia, o sea, en eso nos hemos ya baqueteado y formado, pero cuando llegan y tienen 18 años, los procesos de tutorización, los centros ocupacionales, la diferencia entre centros de rehabilitación ocupacionales, lo de respiro, eso quien lo maneja son las trabajadoras sociales, también con ganas, vamos. Sí, no, y saber las ayudas, ¿no?, disponibles también. Yo solo quería una aportación, aprovechando que están aquí las compañeras internistas de la Princesa. Cuando hacemos la transición, los pacientes que además tienen problemas de salud mental o una discapacidad intelectual, hay un equipo en la Princesa que se llama SENSI, son las siglas, es un servicio especializado para atender en salud mental a todos los pacientes adolescentes, incluso adultos con discapacidad intelectual. Este grupo de pacientes entraría en ese grupo, con lo cual los pacientes que se hacen la transición y que van a la Princesa tendrían la suerte, también os lo digo porque es un grupo muy especializado para poder atender a este grupo de pacientes que yo os digo, es difícil de entenderlos en un centro de salud, me da igual mental, me da igual que sea de infanto juvenil, que sea de adultos. Son difíciles porque son pacientes complejos y en el momento que aparecen ya complicaciones, normalmente pues siempre dicen los psiquiatras al hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un equipo que funciona muy bien de salud mental, que tiene mucha experiencia porque ya también llevan adolescentes que, además de ir a los colegios de educación especial y hacer intervenciones en los propios centros de educación especial, también les dan en consultas. Entonces, bueno, nuestra forma de asegurar la transición para aquellos pacientes que necesitan el seguimiento de salud mental, ¿no?, cuando ellos son adultos. Judith. Quería comentar dos cosas. Una de ellas es que sigo insistiendo en la necesidad que tenemos a día de hoy de tener una historia natural. Tenemos una historia natural que nos va a permitir ver cómo han ido progresando estas niñas a pasado adulto, saber qué esperamos de ellas, qué cambios puede haber. No me canso de escuchar a la doctora Pineda diciéndome, cuando llegan al final de la adolescencia o entran en edad adulta, las niñas se deprimen. Entonces, tener eso en cuenta, ¿no? Porque esto es una de las cosas que van pasando. No todas, evidentemente, pero sí se... Y la otra cosa,
fijaros la mesa, sois 4 que estáis en el ámbito pediátrico y 2 que estáis en el ámbito adulto. Cuando pasan adulto, no hay psiquiatra. Ahora me acabas de decir que sí, ¿vale? Pero oftalmólogo, dejan de tener problemas de la oftalmología, no hay ginecología para las niñas que, ¿no? Yo cuando les estaba escuchando... Rehabilitación, lo mismo, ¿no? Pasan de, tienes una rehabilitación tantas veces por semana o tantas veces, lo que sea, y un seguimiento de cada 8 meses a no tienes rehabilitador. No. ¿Eso no es así o sí? Perdón. En nuestro caso no, porque es la misma especialidad. Entonces, si estás en un hospital general que tiene infantil y adultos y hasta geriatría, no hay decalaje, vamos, en esta especialidad. Pero hay muchas veces que rehabilitación en otros centros, en adultos, recuerdo a Vicente Villanueva, que siempre dice, yo no puedo mandar a mis pacientes a rehabilitación, y yo creo que pasa en más centros. O sea, que sí que es como... Pero ya tienen la etiqueta de crónicos. Y los crónicos, según qué servicios de rehabilitación... A ver, yo creo que de los niños que se suelen ver en el hospital infantil, la proporción de enfermedad rara es muy alta y estamos todos muy acostumbrados al manejo multidisciplinar. En cambio, ese porcentaje se convierte en mínimo en el volumen de los pacientes de un hospital general. Entonces empieza a ser mucho menos, no sé, prioritario, ¿no?, la atención con respecto a los 2.000 diabéticos, ¿no? Tener 30 pacientes de una enfermedad rara son muchos para nosotros. La experiencia la coges con otras 15 enfermedades raras, de las que tienes también entre 15 y 20, pero al final tu día a día los manejas con esos críos. La cuestión es cuando esos pacientes tienen que encajar. Y además, por desgracia, hay el concepto en ocasiones en el que servicios de oftalmología pediátricos hay muy pocos, servicios de oftalmología hay en todos sitios, ¿no? Entonces, como ya el paciente es adulto, pues lo puedes ver en cualquier servicio de oftalmología de adultos, donde te van a atender la patología propia del adulto, pero nadie se va a acordar de estos otros aspectos, porque realmente servicios de oftalmología pediátrica en Madrid pues habrá 3, y en cambio todos, da igual que el tamaño del hospital, va a tener un servicio de adultos, y hay veces que por desgracia se diluye en el volumen de la patología general. Yo quería hacer como una pregunta que me parece súper importante, la parte esta de la transición, porque otras familias de la asociación que tienen ya niñas, pues que están en esa edad, ¿no?, 15, 16, tienen ese miedo un poquito por las dos partes, ¿no?, el sentirse desamparadas cuando van a parar a un equipo nuevo. Quizá porque es que lo habéis dicho antes, o sea, ¿cuántos CDK-5 has visto tú? Y luego, ¿cuántos? Uno, o sea, no lo sé, me lo invento, 20, 30 versus 1. Entonces, ese miedo las familias, la verdad, que lo viven con bastante ansiedad, ¿no?, de decir dónde voy, la van a tratar igual, va a tener acceso a, al ser crónico la van a dejar un poco apartada. Entonces, desde el punto de vista asociación, yo lo veo súper importante que se esté destacando, y quizá también es trabajo nuestro, ¿no?, intentar poner en contacto a otros hospitales a nivel nacional que no se esté haciendo, y a lo mejor podáis vosotras facilitarles, ¿no?, o transmitir los conocimientos aprendidos en estos procesos y generar una especie de protocolo estándar a nivel nacional, si eso existe o puede llegar a existir. Sí que... yo soy el moderador, no sé qué digo, ¿verdad? Claro, pues sí que es importante, pues lo que dices tú, crear protocolos. Es verdad que los protocolos en estas patologías tan escasas, pues no son personalizados como tal, pero bueno, sí que más o menos nos pueden servir, ¿no?, otras patologías que tengan los mismos problemas clínicos para hacer un protocolo más o menos común. Luego los protocolos son protocolos y cada paciente, pues como estamos hablando, pues cada vez se tiende más a la medicina personalizada, y cada paciente luego se hará de una forma diferente. Pero sí que una de las cosas importantes siempre es intentar protocolizar. De hecho, nosotros aquí lo que hacemos pues es intentar hacer una visita conjunta, pues que aparte de ese informe médico en el que ocurra todo esto, nos puedan contar todas las peculiaridades de cada paciente, que es diferente. De cada hospital, claro, o no. En esos protocolos me refiero.
Ahora mismo en el SERMAS estamos teniendo las reuniones impulsado por el SERMAS, la Comunidad de Madrid, no sé el resto de comunidades, porque hay muchísimo interés en las consultas de transición, porque gracias a las asociaciones habéis creado esa inquietud. Entonces no es específicamente de vuestra patología, pero son pacientes neurológicos y se está estableciendo la estratificación de la gravedad, qué especialista es imprescindible, quién tiene que ser colaborador o demandado, y va a salir un documento, pues supongo que a final de año, y seguramente en el resto de las comunidades también se está moviendo, porque es algo que se palpa en el ambiente, que ves que lo exige la población. Y aún así yo estoy de acuerdo con Judith, que necesitamos una historia natural para poder hacer una guía de transición. Si no, no podemos hacer una guía de nada si todavía tampoco sabemos, aunque Ángel nos va a contar cosas del adulto y de cómo es, pero si no tenemos historia natural tampoco podemos hacer ninguna guía de nada. De cualquier manera, siempre es cierto que hay como un grueso de síntomas que son comunes en las encefalopatías epilépticas y el desarrollo, que después CDKD5, Dravet, SXBP1 tendrá sus peculiaridades, pero la gran mayoría de los síntomas se puede atender, o sea, no sé si tenéis esa impresión, ¿no?, de que hay una serie de cosas que, aunque no seas, has visto 1000 CDKD5 ni 5, sí que puedes atender de manera correcta, porque la mayoría de los síntomas son comunes, ¿no?, o por lo menos la guía de actuación. Dentro de las peculiaridades, por supuesto, que hay que intentar ir hacia personalizar, pero ya el concepto de encefalopatía epiléptica del desarrollo es un súper avance de saber, ¿no?, qué cosas hay que mirar. Bueno, yo tenía apuntado, como última pregunta, es si hicieras una carta a los Reyes Magos, pero como está la Junta de CDKD5 y Elvira Vacas de FEDE, vamos a decir, porque lo que habéis dicho de que las asociaciones han impulsado programas como Transición es tal cual, es mucha fuerza lo que se tiene. Entonces, ¿qué creéis que veis que podríamos pedirle o podríamos colaborar de manera conjunta para avanzar en algún área que vosotros veáis que... Este no se la había dicho. Eso se prepara. Bueno, había dicho que sí que creían que crea más importante, si una consulta multidisciplinar, formar más a los profesionales específicos, alguna otra. Sí, bueno, yo me sumaría un poco eso, a lo de las consultas multidisciplinarias, pero entiendo que eso lo puedes hacer en un medio hospitalario, que en otros contextos es mucho más complicado, pero es enriquecedor, yo creo, que para las familias, los pacientes y para los profesionales que formamos parte de la multidisciplinar, por lo menos en mi experiencia, en las que yo participo, aprendemos mucho, pues eso, de la enfermedad, porque una cosa es lo que tú puedes ver artículos, puedes leértelos, pero el paciente que tú tienes delante es el paciente que tú tienes delante, ¿no? Y las necesidades que tiene son las necesidades que tiene, con lo cual poder reunirte después de ver al paciente en la multidisciplinar y reunirnos los profesionales que la formamos y poder ver qué te ha llamado a ti la atención y a ti qué te ha llamado y llegar a un consenso conjunto, a mí me parece enriquecedor, pero muchísimo, para nosotros y para las familias, porque además las familias saben que después nos reunimos, y de verdad que nos reunimos, hablamos, discutimos bien, pero bien discutido, o sea, desde que enriquece, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que eso es un puntal muy bueno, aparte que tampoco te sobrecarga el profesional más de la cuenta. Yo por lo menos no me había sobrecargado con las multidisciplinares, vamos a hablar por mí, yo creo que están bien organizadas, ¿no? Y yo creo que son enriquecedoras. Y luego la formación. Yo creo que la formación entre los propios profesionales es muy importante. O sea, que nos vayamos concienciando y sensibilizando, que bueno, yo me considero afortunada por trabajar en un hospital como este, donde puedo ver enfermedades raras, más allá de lo habitual, ¿no? Pero a lo mejor otros profesionales, pues no, prefieren ver cosas mucho más frecuentes y menos que las raras. Pero creo que esto también es un reto para los profesionales, ¿no? No todo está escrito, no todo está inventado, no es que vayamos nosotros a inventar las cosas, pero sí, en tu día a día te obliga a salir de los protocolos muchas veces, aunque los necesitemos, para tener que crear otras cosas, ¿no? Yo creo que eso también nos enriquece a nivel profesional, ¿no? Por lo menos en la parte que a mí me toca, diría yo. A ver, yo creo que yo sí le pediría, porque a mí, yo ya tengo una optometrista, ¿no?, trabajando con nosotros, que trabaja con muchos niños de estos, y yo lo que necesito es tiempo y recursos. O sea, todas estas enfermedades, todos estos
pacientes requieren mucho tiempo y por eso en parte en los adultos se pierde, ¿no? Si para la evaluación de un niño de estos yo le tengo que dedicar 1 hora y media de mi optometrista para tener una buena evaluación, ¿eso en qué hospital existe? O sea, realmente eso es una demanda que tendrían todos los padres, igual que querría tener a alguien que trabajara en baja visión, porque al final, si no, lo van a tener que pagar. Y eso quiere decir que solo unos cuantos tendrán acceso. Y en cambio, si se pudiese trabajar eso en el hospital, esas otras terapias que no son medicamentos, sino que son de estimulación, de adaptación, porque muchas veces no es que consigas que mejore la función, sino que qué es lo que eres capaz de sacar de ello. Yo necesitaría a más gente y más tiempo para poderme dedicar a ello. A ver, yo más gente, más tiempo y más espacio es según me parece, ¿no? Pero bueno, dicho esto que estoy de acuerdo, yo creo que las consultas multidisciplinares son muy enriquecedoras y nosotros las hacemos en plan americano, ¿no? O sea, primero hablamos, luego entra el niño y la familia, se le explora, tal, se le pone en común y luego sale el niño y la familia, discutimos entre nosotros unas especialidades más con otras, yo con los traumas mucho, y luego vuelve a entrar la familia y uno solo da el mensaje común de todas las áreas, ¿no? Entonces eso hace que no haya malos entendidos, que la familia se lleve una idea completa y que no haya ningún problema. Y luego, pues claro, surge que a veces tú tienes que hacer una exploración, ¿qué tal? Y ya le citas individualmente, ¿no? Pero esas consultas conjuntas cada 6 meses son fundamentales. Y lo que tú dices, aprendemos tanto que a veces está de vacaciones uno y no viene y ya los demás le suplimos. Y te da igual que sea el neumólogo, el neuropediatra, porque ya sabes lo que va a hacer y más o menos pues van contemporizando. Yo a los Reyes le pediría que, como decía Judith, hubiera mesas de estas en las que hubiera médicos de adulto, ¿no? Yo he hecho en falta tener una rehabilitadora, fisioterapeutas que puedan dar la continuidad. Afortunadamente hemos empezado a trabajar hace un par de años con el grupo de SEMSDIS, pero fue algo muy importante. Neurooftalmólogos en muchas enfermedades pues no tenemos. Entonces, bueno, pues y luego desde servicios centrales, ¿no? También es difícil, ¿no? Que te hagan un TAC o una resonancia a un paciente que tiene discapacidad, la sedación tiene que ser solo un día, que intentemos coordinarnos para hacer las mismas cosas el mismo día, ¿no? Todo eso creo que son cosas que en adultos, por desgracia, todavía queda tiempo por caminar y que necesitan paciencia las familias, porque aunque hemos mejorado en los últimos años, creo que queda camino por andar. Sí, yo lo que decía un poco Berta sobre todo, y pues sobre todo pues recursos un poco para llevarlo a cabo, porque muchas veces nosotros eso pues sí que evaluamos de forma integral y global como dice Berta, pero habitualmente sí que de ciertas especialidades, sobre todo neurología y psiquiatría, pues tenemos el acceso directo con ciertas personas en concreto. Y habitualmente hay un acceso fácil y directo y la atención suele ser... Pero hay otras especialidades pues que todavía no está establecido ese acceso o esa consulta multidisciplinar tan presente en el mundo de pediatría. Pero bueno, creo que pues, como dice Berta, estamos mejorando en los últimos años. También hay reuniones con pediatría y con otras especialidades para comentar estos pacientes complejos, o sea que sí que se está caminando. Y luego también es importante, yo creo que la gestión de un gestor de casos o tener tiempo para ello, ya que pido a los Reyes Magos, porque es verdad que nosotros, nosotros es verdad que claro, pues aparte de lo que es la atención de la consulta de minoritarias y como ha dicho también el neurólogo, pues no solo nos dedicamos a eso, sino también tenemos una actividad habitual diferente. Entonces, el gestionar todas estas consultas e intentar hacerlo, pues muchas veces lo intentamos pero no lo conseguimos, por eso también un poco de paciencia. Pues escrita queda. Así que nada, pues muchísimas gracias a esta mesa que
Ay, perdón, venga, pues una pregunta rapidísima. No, es que todos habéis echado vuestra carta a los Reyes Magos y esta mañana hablábamos de los centros de referencia americanos. Nadie ha optado por eso. Era pues, saber qué contras veis a lo mejor a crear un centro de referencia. No, yo lo iba a decir, pero ha sido ahí un poco, como ya habían pedido todos, bueno, yo creo que es verdad que sí que yo estoy de acuerdo en el que debe de haber centros, no sé si llamarlos centros de excelencia, ¿no? Pero sí que creo que tiene que haber centros en los que se vean más pacientes de estas características, porque al final, al ser tan pocos, lo que decía, 30 pacientes, pero si hay 57 CDKL5 a nivel de España, pues es verdad que cuanto más lo vean las personas, pues más historia natural se va a hacer. Claro que yo como familia veo una mierda tener que desplazarte al centro, pero si al final es lo que te van a aportar, pues el conocimiento mayor que pueda existir en ese momento. Pero no te tienen que ver siempre ahí, o sea, te pueden apoyar en determinados momentos, pero no siempre tiene que ser así. Y también que nuestros locales, o sea, nuestros médicos locales puedan apoyarse. Por supuesto, sí. Claro, si la idea es eso, no apoyar. Claro. La generación de una red es eso, que puede haber un centro de referencia que te ve una vez al año, pero tu médico es el médico local de referencia y se... Ah, vale. También. Pues nada, agradecer a mis compañeras de esta mesa, que ha sido maravillosa.